A ver, puedo explicar lo que quería explicar. Hace 8 años tuve un derrame, o no, una lesión primero. El médico me dijo, mira, Olivia, si quieres te lo voy a explicar. Tú tienes una lesión desde pequeña, pero sería como si fueras un tigre, ¿vale? Ese tigre ha estado 40 años durmiendo, no te ha hecho ningún problema, no tienes ni idea que estaba aquí ni nada. Ahora resulta que se ha despertado y te ha hecho un pequeño susto. Yo que tú habría que matarlo. Para eso preparamos una operación, ¿no? Una operación que no fue muy bien, la verdad. Y me levanté allá, la parte derecha inmovilizada y con un problema de lenguaje. Bueno, me desperté sin poder escribir ni hablar nada, porque tenía la enfermedad en ese momento de afasia. Afasia es una enfermedad muy rara porque, claro, la cantidad de gente que lo tiene problemas en lenguaje, entonces nadie habla de esa enfermedad. Entonces, eso es lo que le pasa. Y además esa gente está toda en su casa, claro, no puede hablar con sus amigos, cada vez se van cerrando, y es una enfermedad que es dura por eso, no es porque no te duele nada ni tienes nada, pero claro, no puedes explicar. ¿Cómo le pasa a mi cerebro? ¿Cómo funciona, no? Para mí, porque claro, hay afasias de cualquiera. En mi cerebro, por ejemplo, vosotros cuando habláis, vais de una idea a otra u otra, ¿no? Pues esta mañana he ido a una charla que ha estado muy bien, que no sé qué, pero esta tarde tengo que ir a no sé cuánto, y vas de una idea a la otra, ¿no? De A, B, C, por autopistas, ¿no? Rápido. En nuestro caso, bueno, en este caso mío, yo no tengo autopistas. Yo tengo una carretera nacional o local y además es de noche, además está lloviendo, además han caído unas piedras, ha ido un terremoto, un tsunami y al final llego a la idea B. La 3 no tengo ni idea qué quería decir, evidentemente. Además, es como si también me lo imagino como si vosotros habláis rápido, normalmente y tal, ¿no? Y no pensáis que todo eso lo estáis explicando con palabras. Y para eso tenéis alguien detrás de nuestro cerebro que elige las palabras, porque nosotros estamos tan concentrados lo que queremos explicar que no te das cuenta de que tienes que utilizar el de, el te, el tiempo verbal, ¿no? Y eso hay que detrás, dentro, que está haciendo un trabajo sin que nadie lo ve, ¿no? Eso es como un mayordomo que además sabes dónde están los cajones dónde están tus palabras y además te lo pone como una bandeja, te lo pone en la boca y salen para ti, ¿no? Y tú además haces un discurso que además a veces es bonito y además inteligente, ¿no? Y tú no has hecho nada. En mi caso, mi mayordomo se ha ido de vacaciones o no está, o se ha ido de huelga porque yo no tengo nada. Y entonces cada vez que hablo tengo que concentrarlo, como ahora mismo tengo que concentrar qué palabras tengo que decir. No solo las palabras, sino tengo que decir, ¿no? Para que es bastante complicado. Bueno, otra manera más fácil que dijo mi hija, decía, mira, todos tenemos las palabras en el cerebro y todos salimos por la boca, ¿no? Pues mi madre, siempre en esto llevan una cuerda y mi madre se la ha roto y el médico ha hecho un nudo y esta tiene que aprender a hablar, ¿no? Yo antes trabajaba en TV3 como de realizadora, ¿no? Evidentemente era como lo importante para mí era la comunicación y evidentemente ahora no podía hacerlo. Yo siempre llevaba un diario encima con ideas, bueno, no tanto un diario de mi novio me ha dejado o algo así, ¿no? Hacía ideas que me gustaban o cosas que me interesan, proyectos, ¿vale? Este era mi diario normalmente cada día, ¿no? Cuando me desperté, estaba en el sofá, iba a decir, en la cama,
inmovilizada, intenté volver para escribir. Y esta es la primera que intentaba escribir, ¿no? Lo comparas y es bastante heavy, ¿no? Pero como no es bueno, pasa nada, porque no es una historia de dramas, ¿no? No pasa nada, porque esto hace 8 años. En estos 8 años he mejorado un poco, he hecho muchos ejercicios. Además, incluso un libro, que incluso editado, y además un libro bonito, además, encima. Pero, bueno, ahí estoy, ¿no? Además, claro, con las logopedas me ha ayudado mucho. 2 años después de estar con ella, me dijo, mira, Olivia, tienes que salir a la vida real, ¿no? Porque eso no tiene nada que ver con los ejercicios. Tú puedes estar en casa haciendo ejercicios, pero la vida es otra, no tiene nada que ver, ¿no? Yo oía con sus piernas, yo no quiero ir, sí, Olivia, para afuera. Y realmente es muy duro y muy raro a la vida. ¿Cómo puede ser la vida para una afasia, no? Bueno, en mi caso, vaya. Yo, por ejemplo, me hago un lío, realmente, es que estoy muy lío, realmente. Hace 2 años dije, bueno, ahora quiero hacer un diario, ¿no? Voy a intentar, no para escribir, sino pegatinas, papeles o dibujos y tal. Fui con hace 2 años me compré una libreta nueva, bonita, qué guay y tal. En la primera página. Yo voy con mi hijo a zoo. Me voy a casa con la bola de pegarla y veo, por primera vez, una persona con discapacitada y un tigre que me mira. O sea, eso es el resumen de cómo era yo, ¿no? Cómo es mi vida, es así, ¿no? Con un tigre en mi cabeza. Y, además, tengo discapacidad. ¿Y cómo vive una mujer sin lenguaje? Bueno, pues un poco complicado. Porque yo, por ejemplo, mi cabeza va muy... Como vamos tan rápidos, ¿no? Te vas a comprar algo, por ejemplo, una tienda. Yo, la última vez voy a una pescadería, quiero sardinas. Entonces dicen, sardinas como, en vez de decirle pequeñas o grandes, ¿no? Le dices azules. Y claro, ¿cómo que sardinas azules, no? Y claro, tú estás buscando, porque estás buscando, ¿no? Un momento, que quiero saber el cajón, ¿dónde está el cajón de azul, de pequeñas o grandes? No, pero me ha salido por ahí, sí, ¿no? O, por ejemplo, me dicen, claro, es que, claro, estar con las personas no saben que tú eres afásica, ¿no? Mis hijos me entienden, por ejemplo, cuando tú le dices, ponte los cereales, que nos vamos al cole. Y él sabe que quieres decir los calcetines, pero ya no dice nada. Y es igual, ¿no? Porque yo, claro, estoy viendo calcetines, con C, varias sílabas. Y dices, es como el Google, ¿no? Cuando WhatsApp te acaba las palabras y tú lo entras allá y dices, vale, calcetines, es igual. Bueno, luego están los números. Lo de los números es un poco heavy. No sabía yo cuántas veces te preguntan el DNI en la vida real. Pero claro, te lo piden para todo. Por ejemplo, para venir aquí, DNI. Y conclusión, yo no tengo ya ninguna carterja, porque me hace un lío saber dónde está el DNI. Y tienes que traerle el carnet y te miran así como, pobrecilla, ¿no? Porque no sabe ni el número. Y, por ejemplo, a veces me llaman en la casa, ¿no? Tindón, Olivia. Y yo, sí, un paquete de correos. Y yo, no, ahora me va a venir el DNI. ¿Dónde está mi cartera? Voy a buscarlo y tal. Y llega él y dice, Olivia, digo, no, soy la mujer de la limpieza. El nombre, Nancy. DNI, me lo invento. Porque firmas, cierras y ya está. Y tú dices, ahí...
hay momentos que también sale un poco de luz, ¿no? en tu cerebro, ¿no? Que, por ejemplo, dice... Que, por ejemplo, yo he nacido en Barcelona, claro, y, bueno, claro, no, he nacido en Barcelona y hablo en 2 idiomas, ¿no? Pero la logopeda me dijo, mira, Olivia, vamos a empezar por uno, porque... Luego, pues, como mis padres eran de castellanos parlantes, pues vale, castellano. Pero a veces me sale un poco de... Yo sé que ahí está, ¿no? El catalán, ya está, pues nada, y estará, y está ahí. Pero, por ejemplo, me voy a una tienda, ¿no? Y me dicen, y de un momento me empiezan a explicar cosas y yo le contesto, ¿qué quería? Esto, ¿y cuándo tal? Esto. Una conversación no filosófica, digamos, ni muy larga, pero sale de la tienda y dices, ostras, pero si le he hablado catalán, ¿cómo es posible? Bueno, solo una vez ha salido, también es verdad. Pero bueno, yo sé que están ahí, la idea está ahí, ¿vale? Yo busco, igual me encuentro. Lo que siempre encuentro es la enfermedad. La enfermedad está siempre presente. Y la enfermedad no me ha servido para nada. Odio la enfermedad, no me hacen mejor personas, para nada. No me sale que ahora salga y diga, oh, qué día más bonito, gracias, porque ahora no me ha ayudado nada, pero nada, la odio la enfermedad. Incluso lo que es peor todavía es lo de autoayuda, que a mí no me ha ayudado, pero bueno, si hay gente que si le gusta, vale, si le ayuda, muy bien, ¿no? Pero a mí no me ha gustado. A lo mejor a mi familia o a mis amigas le hubiera tener un libro que pusiera ser como ser amiga con una afásica. Borde, además, porque las afásicas son bordes. Porque, claro, como estamos ahorrando palabras todo el rato, si tú, por ejemplo, normalmente preguntas, ¿me puede dar un vaso de agua, por favor? Y tú vas y dices, agua. Es verdad, somos bordes, también es verdad. Bordes, pero no tontas. Que es una cosa que eso ya me lo dijo la logopeda, me dijo... Mi logopeda Esther, que es muy lista, me decía, tienes que cada día te tienes que repetir, no soy tonta, porque claro, es muy complicado no ser tonta si no sabes el DNI, no sabes decir una cosa, no puedes explicar nada. Realmente te da la sensación de ser tonta. Tonta, y a veces yo incluso puedo pensar que incluso podríamos ser un poco listas. Porque cuando no hablas, como no tienes que hablar, porque como no tienes las soluciones, porque tienes que todo esto todo tan rápido, pues no llegas, entonces te callas. Y te pones a pensar, a escuchar. Y te pones a escuchar y escuchar. Y ves cosas interesantes. Escuchar está muy bien porque ves las cosas diferentes, porque ves a gente que hace un poco de... y ahora lo ves como chulo o tonto. Ves cosas, claro, como tú antes estás ya pensando tu solución, estás en la conversación, ¿no? Ahora ya no, como ese papel ya te lo quitas, entonces... Y con la gente que no te conoce, como no hablas, pasas a ser de... Qué interesante esa chica, ¿eh? Tienes un aire que dices, qué guay esa chica, ¿eh? Y con los amigos, claro, como primero no trabajo, con lo cual, y como escuchas, te llaman y quedas con más gente para hablar, ¿no? Y esa gente se olvidan de que estás enfermo. Entonces hablan porque dicen, ay, qué chica, qué bien escucha, ¿eh? Qué atenta. Bueno, gracias a todos. Como vosotros habéis hecho... Yo os recomiendo un poco de decir escuchar, que está bien, porque vosotros aprenderéis más y vuestros amigos os dará gracias. Gracias a todos.